¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Este mes quiero contarles una historia que es un reflejo de la iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán,
mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio. He sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Pero recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad, recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido ayer. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos. Una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jauretche, allá por 1957. Que tengas un gran día. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas.
enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Mientras la sociedad entera está ocupada y preocupada por saber cómo se hace para subsistir, hay un grupo minoritario que está en la especulación financiera y que todo el tiempo juega con la compra y venta de divisas, empezando por el principal timbero, que es el ministro de Economía que tiene la República. Más allá de esas cuestiones que hacen los especuladores, ustedes saben que hay un ciclo económico que es fundamental y central para sostener una economía. A mayor empleo, mejor salario, a mejor salario, mayor consumo, a mayor consumo, mayor actividad económica, y así entonces esa mayor actividad económica requiere de mayor empleo. Y volvemos al círculo virtuoso, no hay que controlar la economía, sino que hay que controlar la producción de un país que se tiene que poner en marcha activando todos sus recursos, ni hablar de los naturales que tenemos de sobra, y sino solamente con la capacidad ociosa de nuestras empresas y fábricas que están trabajando a un 50%. Pero bueno, hay políticas para hacer esto, hay estrategias, hay pensamientos, y entonces cuando alguno aparece sorprendiendo a propios extraños y consiguiendo el voto ciudadano, que esto es lo triste, diciendo que el mercado lo regula todo, cosa que no es cierto, y se asustan cuando el Banco Macro, haciendo uso de una facultad que le otorga las mismas letras que el Estado le colocó, las hace efectiva y le dice, bueno, quiero la plata, porque así dice textualmente esa letra que se puede canjear en cualquier momento. Dicen, es un banco golpista, hicieron un movimiento de bolsa, etcétera, etcétera. Entonces, como no queremos entrar en ese tema de la especulación, y sí en el tema de la producción, que es el que realmente es el tema sano, la pregunta es, ¿cómo podemos tener gente pobre en uno de los países más ricos de la Tierra? Pero no solamente por la riqueza de nuestra tierra, por la riqueza ganadera, por la riqueza hitícola que está pésimamente explotada, nos roban todo el tiempo españoles y chinos en aguas jurisdiccionales, sino que además tenemos la gran incógnita con la minería. Ustedes saben que en la Argentina, en todas las provincias, prácticamente en 23 provincias, en casi la totalidad del país, hay explotación minera. Por ejemplo, Buenos Aires tiene una explotación minera que no es para sacar oro o para buscar determinado material como el cobre. No, no. Pero tenemos canteras de cemento, tenemos búsquedas de otro tipo de minerales, y justamente la gobernación tiene un proyecto de profundizar la explotación minera en Buenos Aires. Pero todas las provincias, la totalidad de las provincias argentinas pueden tener explotación minera, a excepción de 2 o 3 de ellas. Y por lo tanto, estamos frente a un país de una tremenda perspectiva solamente en buscar lo que tiene la tierra. Tenemos que tirar una semilla para cosechar, por la riqueza del zumo que tiene nuestra tierra, justamente por los minerales que provoca nuestro suelo. Y después tenemos simplemente que organizar, para no envenenar el medio ambiente, la explotación minera, respetando obviamente el derecho de los pueblos que viven en zonas que tienen que ser explotadas, porque ustedes saben que la mayoría de la minería se hace a cielo abierto, se envenena el agua, se utiliza el agua para lavar minerales, se usan explosivos y se producen desastres. Pero cuidando estos aspectos, sin necesidad de hacer ninguna locura, el país podría tener un alto nivel de explotación minera de absoluta importancia, que lo tiene ahora, pero es el 7º ingreso de nuestras exportaciones. Debería ser, si no el primero, parecido al primero, si lo hacemos con seriedad y bien planificado.
Pero como tenemos de todo, nunca nos preocupamos por algunas cosas como la riqueza de nuestros mares itícola y de nuestros ríos, o como para qué ir a buscar los pescados si tenemos a la vaca caminando cerca nuestro y entonces comemos carne vacuna, y hasta que un día la carne vacuna se deja de consumir y tenemos el más bajo nivel en 100 años de consumo de carne. Milei lo logró. Logró el objetivo central de que no consumiéramos carne. Por primera vez hemos bajado el nivel al mínimo de consumo. ¿Por qué? Y por los precios. ¿Y por qué? Y porque al campo le conviene exportar. Porque exportando, sobre todo los chinos que tienen mucha necesidad de alimentarse, ellos reciben moneda fuerte. Mientras que si lo venden aquí, tienen que manejarse con los precios de un mercado que gana en pesos y no en dólares. Entonces, este es el secreto por el cual usted cuando va a comprar un kilo de carne le piden fortuna, y en realidad lo que están haciendo es trasladarlo a un cambio de imaginario del dólar que ellos sacan cuando le venden a los chinos. Y además a los chinos les mandan la carne con hueso, no hace falta estar especificando altas calidades como en Europa, que hay que mandarle la carne sin hueso, porque en realidad ellos consumen, porque tienen 1.500 millones de personas que alimentar, todo lo que se le manda. Dicho esto, para que entendamos de qué se trata el valor externo de lo que se produce en el campo y el valor interno, decíamos, dicho esto, entremos a analizar por qué la Argentina no tiene planificadores de su propia economía que hagan el análisis profundo de la riqueza itícola, de la riqueza minera, de la riqueza de minerales como las tierras raras o el litio, combustible del espacio, y cuestiones esenciales para el desarrollo de todas las comunicaciones, porque hoy todas las pilas se hacen con litio. El litio se saca de las salitres y junto con Bolivia y Chile tenemos las mayores reservas del mundo. Entonces, cuando uno ve que todo eso no ocurre y vienen a buscar y ya se lo están llevando, los chinos se lo están llevando en Catamarca, por ejemplo, y en Salta, se llevan el litio, se lo llevan directamente, se lo sacan y se lo llevan. Entonces, frente a estas cosas que no hacemos nada con valor agregado, que no industrializamos, en definitiva, es una cuestión simplemente de detenerse a pensar. Miren, si en la Argentina hubo un estratega fue Perón, y la virtud mayor de Perón fue que se detuvo a pensar. Pensó lo que hacía falta y trató de resolver las necesidades y urgencias de ese pueblo. Por eso, la trascendencia en los tiempos, y a 50 años de su retiro físico, la gente lo sigue extrañando y la gente lo sigue ponderando, porque lo que hizo fue resolverle las cuestiones de la supervivencia y desarrollando todo el potencial que Argentina tenía. Y de la nada pasamos a fabricar barcos, y de la nada pasamos a ser dueños de los ferrocarriles, y de la nada pasamos a ser el 5º país en desarrollo atómico del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. 120.000 obras públicas pusieron en marcha en el primer y segundo plan quinquenal una actividad notoria de la construcción que mueve todas las industrias. Lo primero que hizo Milei es exactamente al revés. Paró la obra pública. 200.000 trabajadores de la construcción se quedaron en la calle. Empresas que se dedicaban a la construcción quebradas. Pymes que cerraron. ¿Ustedes creen que hizo algún análisis, algún cálculo? No. Simplemente se le ocurrió eso y lo hizo. Se levantó una noche, pensó en un borrador y al otro día a la mañana lo puso en práctica. El mismo presidente que se pone feliz cuando dice voy a echar hoy 70.000 personas, voy a echar 30.000, voy a echar 20.000. Nunca se vio una cosa igual en el país de un presidente que en lugar de ponerse contento porque se consigue trabajo para los argentinos, se ponga contento cuando deja a la gente desocupada. Esto que tenemos, que es una caricatura de la necesidad de un principal empleado público, que es un topo que él mismo dice que viene a destruir al Estado, lo está haciendo a pasos agigantados y alguien lo va a tener que parar. Si no es el pueblo, algo va a ocurrir en su propia interna, pero eso es para ocuparnos en otro momento. Volviendo al tema que nos ocupa, ¿por qué nosotros no tenemos un conocimiento profundo de nuestras riquezas? La escasa explotación minera, lo que entra en minería económicamente hablando en la Argentina es la 7ª exportación. O sea, Argentina tiene 6 exportaciones superiores a la minera,
y la exportación minera, que ocupa el 7º lugar, cuando podía ser el primero o el segundo, según el volumen que se le quisiera dar, bueno, decimos, está casi descontrolado. Pero ¿sabe el que está escuchando que se llevan el oro de la Argentina? ¿Sabe que los que vienen a explotar aquí son australianos, ingleses, norteamericanos, de algún lugar del Asia y de Sudáfrica? ¿Saben eso? ¿Saben que nada nos queda, que lo que nos pagan son monedas por lo que se llevan y que nada tiene valor agregado? Y simultáneamente la comodidad de los gobernadores, que con la coparticipación siempre dijeron Buenos Aires nos manda la plata para los sueldos, y entonces ¿para qué me voy a preocupar? Sí, tengo la montaña allí, pero ¿para qué me voy yo a preocupar de encarar o de organizar una explotación? Bueno, esa tolerancia, esa comodidad, esa vagancia intelectual, entre comillas, ha permitido entonces que vayan otros a hacerlo. La Constitución del 94, dicho sea de paso, 49 al revés, que justamente obvió y emitió, no quiso nombrar a la Constitución del 49 porque el artículo 40 de la Constitución del 49 decía que las riquezas del subsuelo pertenecían al Estado Nacional, y como se estaba haciendo el acuerdo con las provincias, y entonces cada provincia iba a tener potestad sobre su riqueza territorial y minera o acuífera o lo que fuere, petrolera, entonces a partir de allí hubo un silencio de estampa de todos los representantes de las provincias argentinas en la Convención Constituyente. Todos levantaron la manito y se aprobó una constitución donde se le entrega la potestad a los gobiernos provinciales de las riquezas del subsuelo. Cada provincia está en condiciones de hacer su explotación minera. Bueno, para que lo sepamos, 23 provincias argentinas están en condiciones de hacer explotación minera y de hecho las tienen. Buenos Aires es una de ellas. Buenos Aires tiene una alta explotación minera y va a tenerlo mucho más según el propio gobernador. No sacamos ni cobre ni oro, pero tenemos por supuesto cemento, por decir cualquiera de las cosas que a usted lo ubica rápidamente en lo que estamos hablando, o minerales, y también, ¿por qué no?, combustible, porque se sabe que hay petróleos en zonas de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, la explotación minera se ha hecho más en los países, en las provincias del norte y del sur del país, pero en realidad toda la Argentina está en condiciones de tener explotación minera de las tres clases que tenemos, en la búsqueda de líquidos, de sólidos o de minerales, como los que el macizo andino, por ejemplo, nos brinda con su tremenda bondad permanente y constantemente, con todas las variantes que se nos puede ocurrir: el oro, la plata, el cobre, la bentonita, el zinc, el estaño, el hierro, lo que a usted se le ocurra, el azufre, lo que a usted se le ocurra, allí lo tenemos. Bueno, todo esto que nos pasa es porque somos un país de abundancia. Y entonces cuando tenemos gente que pasa hambre en el país de la abundancia, es porque los hierros administrativos son de magnitud. Cuando la gente come salteado en el país de la comida, que puede abastecer con alimentos a 800 millones de personas, y tenemos 50 de los cuales la mitad están en la línea de pobreza y comen salteado, es porque obviamente la administración ha sido y es calamitosa. Y entonces el problema argentino es un problema sociológico, un problema de nuestra propia sociedad y un problema cultural. No podemos organizar una explotación minera o una explotación hitícola para sacar nuestra riqueza de los peces, o una explotación petrolífera o de lo que fuere, porque no tenemos conciencia ni cultura, ni conocemos de geopolítica ni de geografía. Y entonces, como no sabemos las riquezas que tenemos, como el catamarqueño no sabe que está sentado arriba de una montaña que tiene oro, como el jujeño no sabe que las salitres son la reserva de litio más grande del mundo, y como así el sanjuanino de pronto, que tiene algún poquito más de explotación minera, descubre que si del lado chileno hay cobre, del lado argentino, como es el mismo macizo, también hay cobre, o el mendocino se entera
de que los chilenos están sacando bentonita y saben que hay bentonita del lado argentino, por lo mismo que decíamos antes, porque el macizo es uno solo. Entonces, ¿cómo puede ser que no tengamos esa información y esa cultura? Y allí habría que detenerse para pensar y ubicarnos en nuestra forma de prepararnos culturalmente hablando. Miren, usted entra al colegio secundario y sabe de los asirios, de los caldeos, de los egipcios, de los romanos, de los griegos. Ahora, no sabe qué tiene Catamarca, ni sabe qué tiene La Rioja, salvo que le toque en suerte, cuando cursa los últimos años de su secundario, un profesor que le enseñe algún detalle de esto, cuando tocan de la historia americana y la historia argentina, ya casi terminando el secundario. Ahora, a nivel universitario, se llega sin una formación de conocimientos. Los países que se llaman federales, como el caso de Estados Unidos, por ejemplo, primero enseñan la educación y la riqueza, o sea, la geografía, del Estado, después de la zona, después de la nación, después de los vecinos y después del mundo. Acá sabemos qué pasó en Roma, quién prendió fuego a Roma, sabemos qué pasó con los asirios y los caldeos, pero no sabemos que somos cordobeses y nuestras sierras tienen mica, o si somos salteños que tenemos litio, o si somos sanjuaninos que tenemos azufre. No sabemos, porque no se nos dice, y si se nos dice, lo sabemos por interpósitas personas, porque no se nos enseña, a eso me quiero referir. Entonces, como no enseñamos lo que tenemos, somos fácil de ser despojados. Como no conocemos nuestra riqueza, no defendemos lo que tenemos porque no lo conocemos y porque no lo sabemos. Y cuando decimos que somos la séptima geografía de la Tierra, pero que tenemos uno de los países más ricos dentro de esos 7, el que lo escucha se queda pensando y dice, ¿será cierto lo que estoy escuchando? Sí, créalo, es cierto. La Argentina es uno de los países más ricos del globo, con la gente empobrecida. El fracaso como comunidad hizo que Perón hablara en el Congreso de Filosofía de Mendoza para proponer la comunidad organizada. Les entró por una oreja y les salió por la otra. Se cansó de decir que la unidad básica era la familia, hombre, mujer y descendencia, para tratar de preservar la familia, porque la sumatoria de familias conformaban un barrio, la sumatoria de esos barrios una comuna, las comunas el Estado provincial, la nación, y que la cédula constitutiva del país es la unidad básica, que no es un local partidario como creen los que escuchan a lo mejor, porque así se lo llama al lugar donde se concentra la actividad política de un sector político, sino porque para Perón la unidad básica era la familia, hombre, mujer y descendencia. Y si no entendemos este principio, si no entendemos que los que están sentados arriba del oro no saben que están sentados arriba del oro, los que navegan arriba de la riqueza hitícola no saben que lo están haciendo, los que están transitando rutas y miran a la derecha o a la izquierda no saben que esos campos sin trabajar son campos que podrían producir miles de millones de la moneda que usted quiera en la venta y en la explotación de alimentos o de lo que se les ocurriera plantar a los argentinos. Y entonces cuando vemos todo eso junto, aparece alguno y dice hay que hacer la reforma agrícola, otro dice hay que ir por la ley de pesca y otro dice no, hay que hacer todo de nuevo. Hay que poner a pensar a la sociedad en un baño educativo y poner las radios y los canales de televisión las 24 horas a informarle qué país habitan y qué tienen. Y hacer, así como esos programas especiales que se podían ver a lo mejor en algunas cuestiones puntuales en algún canal del Estado, hacer que la gente sepa lo que tenemos, porque no podemos querer lo que no conocemos, y lo que no conocemos no lo podemos defender porque no sabemos que lo tenemos ni lo que vale. Esta ignorancia que nos han metido a través de una educación que también mantiene dormido a la expectativa y que nos enseña, repito, una gran cultura general, pero desconocemos lo nacional, hace
que no sepamos que estamos sentados en un diamante sin pulir, que es el país que le puede resolver los problemas a todos los argentinos juntos y a 800 millones de personas. Y nosotros estamos discutiendo para saber si la gente que duerme apiñada en un conventillo o que va a comer a un comedor popular que le está sosteniendo a través de los que tienen algún sentimiento humano lo que el Estado no hace o el particular no puede resolver, sin saber que tenemos a 50 minutos, a 30 minutos del obelisco, campos desérticos sin cultivar. Y entonces, cuando vemos que la Argentina vive en una tremenda confusión, cuando creemos que el epicentro del país está en el obelisco, cuando nos parece que nuestro país termina en la General Paz a los porteños y a los bonaerenses que viven en el cordón de Gran Buenos Aires, entonces estamos cometiendo un error. Y ese error a nosotros nos pone en un estado absolutamente de preocupación. Perón trató por todos los medios de que nos detuviéramos a pensar, y no lo hicimos. Nos dijo y nos explicó el desarrollo atómico y fuimos la quinta potencia en el mundo en desarrollo atómico. Nos puso en funcionamiento la fábrica de aviones y teníamos el Pulki 1 y 2, aviones de combate que eran similares al MiG soviético. Hicimos desarrollos maravillosos en aquellos años donde simultáneamente se hicieron 120.000 obras públicas. ¿Por qué después no se hizo más nada? ¿Por qué después no se siguió? ¿Qué pasó? ¿Qué nos detuvo? Y ahí nos vamos a dar cuenta que el problema es sociológico, que es cómo componemos la sociedad y cómo está dividida nuestra clase dirigencial. Miren, el dólar sube o el dólar baja, y eso tiene una singular importancia en este momento. Sin embargo, es una pavada comparado a lo que estamos hablando. A un país que tiene oro, que lo explotan las mineras extranjeras y se lo llevan. Un país que tiene la tercera reserva de litio del mundo y que están los chinos llevándoselo. Un país que tiene una riqueza hitícola notable que se la roban los españoles. Miren, me podría pasar la mañana entera diciéndole todo lo que nos están llevando y todo lo que los argentinos ni siquiera nos enteramos. Eso sí, estamos muy preocupados por saber quién estaba detrás del atentado de Trump o qué pasó cuando fulanito o sultanito que viven en Londres o en París se pelearon y rompieron relaciones. Con esa cultura nos hicieron dependientes. Un gustazo saludar a un amigo de la casa, al economista Horacio Robelli. Horacio, ¿cómo estás? Muy bien, querido Luca, querida Leila y a todos los amigos de la radio. Muy bien en lo personal, después en lo demás un desastre. Sí, ¿no? Aparte te toca ver los números y uno dice, ¿hasta cuándo? ¿Qué me contás? Primero me gustaría que expliques lo que anunció el gobierno. Estábamos todos esperando la final de la Copa América, pero hubo disposiciones que de una manera muy informal, porque Milei estaba en Estados Unidos, en ese campamento de los ricos, pero también Sturzenegger y Caputo acá en la Argentina. Bueno, anunciaron medidas respecto al dólar y ayer abrieron los mercados y hoy en la tapa de los diarios dan, no sé si son buenas noticias porque bajaron los paralelos, pero cayeron las acciones argentinas en la bolsa. ¿Nos explicás un poco lo que está pasando, Horacio? Bueno, mira, en primer lugar, acá ellos siempre, Caputo prometió que iban a venir fondos frescos, hablaba de alrededor de 10.000 millones de dólares, después decía que iba a traer el Fondo Monetario Internacional. Como hay un entuerto con el Fondo Monetario Internacional, el día miércoles 10 de julio, Juliette Costa, que es la vocera oficial del Fondo Monetario Internacional, dijo que no hay ninguna solicitud de crédito de la Argentina, menos de ampliación de crédito, no hay ninguna solicitud de crédito del gobierno argentino al Fondo Monetario Internacional. Al otro día le preguntaban a Manuel Adorni, el 10 de julio, el 11 de julio le preguntaron, el jueves 11 le preguntaron a Manuel Adorni, después de esta noticia, se hacía el tonto para no contestar, y en su lenguaje elíptico
reconoció que no había ninguna tratativa para pedir ningún crédito. O sea, que era toda una mentira de Caputo, de que iban a venir esos fondos frescos. Apenas se supo que no iba a venir ningún solo dólar, la corrida cambiaria se produjo inmediatamente, y eso es la brecha de los distintos tipos de cambio paralelo, el contado con el DIC, el dólar MEP, todos los títulos, todos los tipos de cambio paralelo se dispararon. Bueno, ¿qué hace el gobierno? El gobierno que le va a pedir fondos al Fondo Monetario Internacional porque no tiene dólares de libre disponibilidad, dice, no importa, nosotros vamos a vender, vamos a comprar los dólares a los exportadores, que tampoco están liquidando. Los exportadores están liquidando un dólar de 930 pesos, por lo menos hasta el día de ayer, el tipo de cambio oficial de exportación estaba a 930 pesos. Y ellos, nosotros lo vamos a comprar a 930 pesos a los exportadores y se lo vamos a vender al contado con liqui. Recordá que en ese momento el contado con liqui estaba a 1.428 pesos. Mirá el negocio que quería el central. Por supuesto, el campo no liquidó las exportaciones. Para mentir que el campo estaba liquidando, cosa que no está haciendo, lo está haciendo en cuentagotas, como todos sabemos. El mismo Gustavo Idígora, que es el presidente de Ciara, la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina, dijo que tienen 42 millones de granos sin vender, por valuado más o menos unos 15.000 millones de dólares, que no lo van a vender con este tipo de cambio. Esa es la puja. Entonces, subrepticiamente, por suerte la asociación bancaria lo denunció, entregaron en 2 viajes 450 millones de dólares, que fue lo que están vendiendo, en oro. Nosotros tenemos en reservas internacionales, son casi 29.000 millones de dólares de reservas brutas. Bueno, de esas reservas brutas vos tenés 4.500 millones de dólares, aproximadamente 4.500 millones de dólares en oro. El oro es un bien que se aprecia, todos los países tienen en oro. Bueno, lo que está preguntando la asociación bancaria se lo había entregado en prenda o lo habían vendido. O sea, primeramente, ¿cuál es? Si existe un acta por lo cual estos 450 millones de dólares en oro, porque el Banco Central tiene atribuciones, pero tiene que hacer un acta de directorio, abrir un expediente correspondiente y comunicarla a la sindicatura del Banco Central. O sea, por eso le está pidiendo en base a qué atribuciones y facultades. La asociación bancaria le pregunta al presidente del Banco Central, Santiago Agustini, quiénes fueron los que autorizaron esto, qué atribuciones y facultades se adoptaron, etcétera, etcétera. Todo esto obviamente es malversación de fondos públicos. Esto es penal, digamos. Acá hay plata del Estado, que a ellos le confían, que es la manutención de las reservas internacionales, y que ellos entregan aparentemente al Banco de Acerea, había viajado a Suiza, una empresa británica de aviación, por 450 millones de dólares. Este es el estado de situación que pasó ahí. Disculpa, Horacio, para poner en contexto, 450 millones de dólares en lingotes de oro viajaron a Suiza en British Airways. Esto es lo que dice la asociación bancaria, que tiene que responder, aparentemente como un buen dato, que tiene que responder. Yo he hablado tengo amigos en la asociación bancaria y me corroboraron que todo esto es cierto, que es así, y que ellos esperaron tener todas las pruebas para hacer la presentación que hicieron el día de ayer. Así es, sí, es un pedido de información pública que hizo el diputado y titular de la bancaria, Palazzo. Exactamente, y con todo fundamento. Esto es malversación de fondos públicos, ellos Milei no tiene idea de lo que es el Estado, pero estos muchachos tampoco, son metadineristas, no pueden tomar la reserva, vos tenés que tener un acta del directorio, tiene que haber un expediente, o sea, es todo un curso legal que tenés que seguir. Vos podés, y después tenés que fundamentar ¿para qué? ¿Para qué prendás el oro este? ¿Y sabés para qué lo prendan? Para venderlo en el contado con liqui. Como no le pueden comprar a los exportadores a 930 dólares, a 930 pesos el dólar, que es el tipo de cambio oficial de exportación, no le pueden comprar, entonces piensan utilizar este oro para venderlo, decir, de lo que ingresa del campo lo estamos vendiendo, para que se pueden capitales. O sea, el atraso cambiario que estamos teniendo, que es manifiesto, es porque tanto Santiago Bausili como Caputo, que tiene una consultora que se llama Anker, se comprometieron con los clientes Yankee que tienen, grandes fondos de inversión, compañías de seguros, fondos de pensiones, etcétera, etcétera. Se comprometieron con ellos, que le iban a vender, que iban a ganar plata, que compraban dólares, compraban títulos públicos, que con la inflación iban a ganar fortuna como ganaron, pero ahora esa fortuna la quieren convertir en dólares, y los dólares no están. Claro. Y los dólares lo pensaba tener de un endeudamiento, y tampoco el dólar aparece, no aparece por un endeudamiento, no aparece por ningún lado el dólar. Entonces,
Esta es la desesperación y por eso lo que se produce la baja de todos los títulos y de todas las acciones, Central Puerto, Supervil, Cresú, todos se cayeron porque ven que este gobierno está en una situación límite. Ahora, que haya bajado el dólar paralelo, bueno, el dólar paralelo baja porque alguien está ofertando dólares, y ese alguien que está ofertando dólares es básicamente el Banco Central. Claro. Y le van a comprar todo, van a aprovechar que el Banco Central venda, van a comprar. ¿Para qué van a comprar por 1.428 lo que pueden comprar por 1.325 pesos? Esta forma la parte de la lógica de la oferta y la demanda. El que ofrece es el Banco Central. Ahora sabemos que son reservas nuestras, líquidas, dilapidando reservas internacionales. Lo han hecho tantas veces. Lo hizo José Luis Machinea en 1989, vendió toda la reserva y después dijo no tengo más reserva para vender. Eso fue el 6 de febrero de 1989. El dólar oficial estaba a 17 australes con 62 centavos. Y no paró hasta llegar a los 10.000 australes, un poco más de 2 años más tarde, el 1 de abril del 91. Hizo el mismo mecanismo, vendió las reservas de libre disponibilidad del Banco Central, se quedó sin $1, y José Machinea, lo mismo que otros tipos, dijo, no tengo más dólares para vender, y el dólar oficial, que estaba a 17 australes con 62 centavos, terminó en 10.000 australes por $1, de 17 australes con 62 centavos, a 10.000 australes en un poco más de 2 años. No estamos exentos de repetir el mismo mecanismo. Horacio, buen día, acá te saluda Leila. Leila, mira, estoy muy sordo, yo te pido que te dé más retorno. Ahí levantan un poquito el volumen. No, te quería preguntar porque se especula mucho con que el gobierno va a intentar aguantar este régimen cambiario, no sé cómo ni con qué dólares, ¿no? Pero hasta noviembre, porque esperan que un triunfo de Trump pueda hacer cambiar la actitud del Fondo Monetario y prestar más dólares. ¿Pensás que esto puede llegar a ser así? Mira, yo te digo sinceramente, es una locura todo. Puede ganar Trump, y hay que ver después qué hace con Argentina. De hecho, la otra vez fue muy generoso con Macri. Por eso. Este gobierno está desesperado, ¿no? Le ha mentido a todo el mundo, le han hecho una mentira y se la terminan creyendo ellos, porque ellos estaban como Hitler, que está esperando que aparezca una nueva Z compañía que había sido derrotada en Stalingrado, que aparezca de nuevo. Bueno, ellos están esperando la carroza, no tienen nada, no tienen ningún... Cuando vos esperás algo, es porque no tenés nada vos para ofrecer, y no tienen nada para ofrecer salvo las reservas que son nuestras. Mal vender, es un peligro que siga este gobierno porque están dilapidando las reservas internacionales y nos están llevando a una nueva hiperinflación, porque apenas salte el dólar van a correrse todos los precios, etc. Nos están llevando a un descalabro económico. Un gobierno que se jacta de ser liberal tiene que intervenir en el mercado cambiario con reservas internacionales nuestras para poder frenar la corrida cambiaria que se estaba produciendo. Y esta corrida cambiaria se va a transformar en corrida bancaria, por lo que estamos diciendo y que hablamos la semana pasada con ustedes. Acá no tienen dólares para pagar. Le falta acá, ellos presentaron un decreto, el decreto 594-23, el mismo día que publicaron las dos leyes, la ley 27742 de base y punto de partida, y la ley 27743, que es la ley impositiva que tiene blanqueo. Ese mismo día publicaron en el boletín oficial este decreto, es el 594-24, el 8 de julio, reconoce que le están faltando, en esa ampliación del presupuesto, le están faltando 9 billones de pesos, 9.000 millones de dólares. Reconocen ahí que no llegan, le faltan 9.000 millones de dólares. Si encima vos dilapidás las pocas reservas, te das cuenta de la situación en la que estamos. Es una situación desesperante que, por supuesto, los grandes medios ocultan porque les conviene hacer negocio y comprarle baratos dólares a este tarado, claro, a este psicótico perverso de Milei y a estos mesaineristas que, como tienen compromiso necesitan los dólares para pagar los dólares a los que trajeron dólares, compraron títulos públicos y ahora se quieren ir, y por eso lo hacen. Financian con nuestra deuda la fuga de capitales. Financia el contado con liqui, es eso, es el dólar de fuga. Entonces, Horacio, tu opinión es que esta baja de los paralelos dura poco. Dura mientras puedan vender dólares. Cuando se acaba el dólar, vuela por el aire. Eso me pasó siempre. O sea, vos salís a vender, ellos te lo van a comprar. El dólar es como tirar agua a un sediento del desierto. Necesitan dólares para irse. A ellos no les sirve el peso argentino, nos sirve a nosotros. Los que vinieron son capitales extranjeros traídos por Caputo y por Bautelli. Vinieron ellos, compraron títulos públicos, ganaron fortuna porque agarraron la inflación de diciembre, de enero, ganaron fortuna. Todos títulos ajustables por inflación, los bonos globales, el Bonar, el Bonser, y ahora se quieren ir. Resulta que se quieren ir y los dólares no están.
Caputo le mintió a ellos también. O sea, Caputo es un gran mentiroso, le mintió a ellos también. Entonces ahora tienen que hacer esta medida desesperada de sacarnos reservas internacionales que no son de Caputo, son de todos nosotros, no son de Bausili, son de todos nosotros. Tienen que ser acusados por malversación de fondos públicos, por dilapidar la reserva nuestra. Que digan para qué quieren prenderla, para qué quieren prendar, suponemos que la prendan, no que la vendan. ¿Por qué quieren prendar 450 millones de dólares en oro, de lingotes de oro que tiene el Banco Central como reserva internacional? ¿Para qué lo quieren vender? Horacio, hay una investigación que hicieron Pablo Manzanelli y Leandro Amoretti de Cifra CTA, que está también en Flaxo, y que tiene que ver con las ganancias de empresas argentinas, esto entre el año pasado y este año. Es decir, en solo un año vemos como Aeropuertos Argentina 2000 de Urnequian, la verdad que es impresionante el crecimiento que tuvo. También Metrogas, Pampa Energía, Aluar, son empresas todas que están con, digamos, esto es la información que presentaron en la Comisión Nacional de Valores. ¿Pudiste ver la investigación? Sí, la vi en la investigación, por supuesto. Acá volvemos a lo mismo, ganancia en pesos, y muchos de ellos quieren dolarizar esa ganancia. Otros, ellos pueden utilizar esos pesos para invertir en Argentina, pero algunos, otros en cambio quieren, los negocios más grandes son los que vinieron de afuera. Estamos hablando de los que vinieron de afuera. Recordemos que este gobierno se endeudó. Ayer dio la comunicación del total de la deuda de este gobierno en 6 meses. Comunicó la Secretaría de Finanzas de la Nación la deuda, el total de la deuda bruta a junio de 2024, aumentaron la deuda en 6 meses en 71.832 millones de dólares. 71.832 millones de dólares. Bueno, gran parte de estos muchachos son los que se quieren ir. Los que ganaron plata acá, muchas son empresas argentinas y necesitan plata para seguir invirtiendo acá y para seguir ganando plata acá. Una parte la fugan, porque siempre nuestra burguesía dolarizó. Pero el que gran dolarizador acá no son solamente los que ganan plata acá, son los que vinieron por la mentira de Caputo, de que ganaban fortuna comprando bonos públicos, ajustados por inflación, y ahora se quieren volver a dólares y los dólares no están. Este gobierno reconoció, es el boletín oficial de la Secretaría de Finanzas de la Nación, que el incremento de la deuda, no puedo tomar diciembre porque todavía hasta el 9 de diciembre estuvo Alberto Fernández, tomando fin de diciembre 23 contra junio 24 aumentó la deuda en 71.832 millones de dólares. 71.832 millones de dólares. Bueno, ¿qué más vamos a esperar? La deuda era de 370.673 millones de dólares, ya la había aumentado Macri, recordemos, y Alberto Fernández, bueno, Alberto por el COVID, pero era 222.000 millones de dólares cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner, y ahora es más del doble, 442.505 millones de dólares. ¿A dónde fue esa plata? No, sabemos que se la robaron, digamos. Bueno, por eso mismo, están titularizadas y ahora quieren convertir esos títulos en dólares, en efectivo en dólares, e irse. ¿Quién se rona, no? Porque uno ve el caso Petronas, el otro día lo conversábamos con Julio De Vido, que es esta planta de licuefacción de gas, de GNL, que si uno va a las informaciones, lo charlábamos recién fuera del aire, se está peleando Río Negro y la provincia de Buenos Aires para ver dónde se hace la inversión. Es decir, quién le da mejores condiciones, que son condiciones de saqueo a Petronas. En el caso de Río Negro, dicen vamos a reglamentar el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones. En el caso de Kicillof, lo que está planteando es un proyecto de incentivo propio de la provincia de Buenos Aires. Pero en concreto Petronas, que como nos dijo De Vido, es la que impulsó el RIGI, está viendo cómo se pelean las provincias para ver quién le da mejores condiciones. Todo el Club de Petróleo presionó, fue el que hizo el RIGI. Todo el Club de Petróleo. Petronas es un miembro con pico del Club de Petróleo. Ahí tenemos a Galuccio con Vista Oil, tenemos a Chevron. Miguel Galuccio es el mentor ideológico. Ahora vos fíjate lo siguiente, mirá Cristina Fernández de Kirchner, lo nombra a Miguel Galuccio presidente del Banco Central y gerente general a Daniel González. Hoy Daniel González es el viceministro de Economía encargado del área energética. El segundo de Caputo en el área energética, porque Caputo, como representa capital de afuera, tiene problema con Rodríguez Chirilo, que es más fiel sirviente de Tech Petrol y de Urnequian. Esta es la pelea que está. Urnequian, Tech Petrol y Buglieroni, que son, dirían, los locales, contra el capital extranjero, que es lo que está nombrando vos, Petronas, la ExxonMobil, Total,
Chevron, Apache. Esta es la pelea interna de ellos, pero todos ellos en conjunto quieren esquilmar nuestro mayor recurso, que es hidrocarburos, petróleo y gas. No solamente eso, sino que necesitan que una Argentina, el RIGI es un enclave africano, un enclave estatal dentro del Estado, necesitan tener esto para poder sacarlo sin ningún tipo de límite ni miramiento. Qué complejo. Bueno, tenemos que volver sobre las bases, Horacio, porque ante esta tierra arrasada, recién charlábamos con Pablo Viró, que nos decía, faltan dirigentes políticos que digan, Que lo primero que nuestro pueblo tome conciencia, no saben, está embrutecido por este, ¿cómo llamarían? Por este campo de concentración mediático, que los estupidizan todo. Claro, los medios bajan el precio paralelo. ¿Bajan los precios paralelos por qué? Una. Y dos, ¿para qué bajan los precios paralelos? ¿Quién los va a comprar? O sea, ¿quién compra contado con liqui? No cualquiera tiene una cuenta corriente en un banco en Nueva York para comprar acá y vender en ese banco. O sea, es... ¿Cómo te sí, son las grandes empresas, Horacio, la gente ya está embrutecida, pero encima la embrutecen más con las tartas de estupideces que le dicen engañándola, con el fin solamente de seguir engañando a la población y que esto no se sepa. Lo concreto son datos oficiales, aumentaron la deuda pública, estos sátrapas en 71.832 millones de dólares, están en títulos públicos, y todos estos 70.832 millones de dólares que están en títulos públicos, algunos vencen, por ejemplo, en el 2038, como son los títulos que le dieron a AES, a Licurá. AES es una empresa energética norteamericana, o le dieron a Pampa Energía, muchos están a largo plazo, pero son títulos públicos y los muchachos quieren que esos títulos se conviertan en dólares. Esto no lo dicen. Horacio, querido, acá sí lo decimos con vos. Te mandamos un fuerte abrazo. Por supuesto, valiente la actitud de ustedes, pero son pocos como ustedes que buscan la verdad. Abrazo grande, amigo, gracias. Bueno, vuelve la CIDE, vuelve esa sigla tan trágica, tan terrible, tan morbosa, y que se ha utilizado durante toda la historia argentina, no para hacer lo que tenía que hacer, que es efectivamente proveer inteligencia estratégica para el Estado, sino que se ha utilizado en las dictaduras para diseñar los planes de secuestro, tortura y genocidio. Para eso sirvió la Secretaría de Inteligencia durante las dictaduras empresario-militares, y se ha utilizado en democracia para el espionaje interno, para el espionaje político y para el control sobre todo del Poder Judicial. Eso ha sido esta sigla, la CIDE, que en estos 40 años de democracia, en muy pocos momentos se dedicó a hacer lo que tenía que hacer, que es inteligencia estratégica, y sí se utilizó para todo lo demás. Vuelve en una fecha muy particular, que es que ahora el jueves se cumplen 30 años del atentado a la AMIA. ¿Qué tendrá que ver con eso? Bueno, el atentado a la AMIA y el atentado a la Embajada de Israel muestra estas dos caras de la CIDE, que fue por un lado que no hizo lo que tenía que hacer para prevenir los atentados, si es que no fue parte y los dejó correr, que es una hipótesis, pero por lo menos no hizo bien su trabajo, pero además se dedicó durante estos 30 años a ser parte esencial del dispositivo de encubrimiento del peor atentado terrorista que tuvimos en la historia argentina, y no hubiera sido posible ese encubrimiento sin el desvío de la investigación por parte de los servicios de inteligencia de la CIDE, que lo único que hicieron durante todos estos años fue cumplir con las directivas que les traían desde los servicios de inteligencia extranjeros, sobre todo de Estados Unidos y de Israel. Y vuelve con un diseño que les estoy mostrando ahora en pantalla, agrandando la estructura de la Secretaría de Inteligencia del Estado, de la CIDE, que crea 4 entidades, una al Servicio de Inteligencia Argentino, el CIA, otra la Agencia de Seguridad Nacional, que viene a copiar tanto la NSA, que es la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que hasta pone un águila, que es el símbolo imperial de los Estados Unidos, como logo, crea una agencia federal de ciberseguridad y una división de asuntos internos. Esta es la nueva estructura que ha comunicado el gobierno, también vinculada en coordinación operativa con el Ministerio de Seguridad y con el Ministerio de Defensa. Pero además de todo eso, hoy publican en el Boletín Oficial una serie de cambios en la ley de inteligencia, que es la que justamente regula el funcionamiento, que se los voy a ir mostrando rápido para entender un poco por dónde vienen los cambios. Por un lado, crean esta Agencia de Seguridad Nacional, y ahí les remarqué que tiene que hacer contrainteligencia
sobre cualquier amenaza contra el orden constitucional y los poderes públicos. Cuando vos decís cualquiera, y lo pones así, se deja abierta a interpretaciones, y la CIDE ya fue utilizada durante el gobierno de Macri para hacer inteligencia interna. Aclaro algo antes. La ley de inteligencia establece en su artículo 4 que ningún organismo del sistema de inteligencia puede hacer inteligencia interna. ¿Qué es eso? Recabar información de ciudadanos argentinos por sus ideas, por su política, por su religión, por sus identidad de género, lo que sea. No lo puede hacer, está prohibido. ¿Sí? Acá están creando un organismo que dice que pueden investigarte si vos amenazás el orden constitucional y los poderes públicos. Bueno, eso es lo que decían que hacíamos los manifestantes contra la ley Bases. Esto lo acaban de incorporar. ¿Qué más dice lo que hicieron ahora? Crean un montón de cargos, ¿sí? Porque todo esto necesita cargos, necesita un director, necesita un inspector general, etcétera, ¿sí? Crean cargos que van a ser designados por el Poder Ejecutivo Nacional, pero si ustedes leen detenidamente esto, dice que van a comunicar los cargos al Congreso. Hasta hoy, la ley exigía el acuerdo del Congreso para designar a los jefes de la CIDE. Ya no hay intervención del Congreso. ¿Qué más cambian en el día de hoy? Eliminan las declaraciones juradas para los integrantes de la CIDE. Ya no estar más. ¿Sí? Y acá también eliminan algo que es tremendo, que es que eliminan la obediencia debida. En la redacción original de todo esto, decía que la obediencia debida no podrá ser alegada como eximiente de responsabilidad. Bueno, se elimina eso también. ¿Qué más está hoy? Esta es interesante. Solicitas al Ministerio Público Fiscal que cree una fiscalía especializada en inteligencia. Una fiscalía especializada en inteligencia. No aclaran qué es, pero le piden al Ministerio Público Fiscal que sume algo por ahí. Esto es un pedido, yo sé lo que es. Esto es un pedido de la DEA, que tiene un control muy fuerte sobre el Ministerio Público Fiscal y quieren, además, una fiscalía que se meta con todo esto y tenerla controlada. ¿Qué más tiene esto? Bueno, efectivamente, esto que les decía, modifican, esta es la ley como estaba hasta hoy, esto cambió, este es el artículo 5 bis de la ley, y que dice que la evidencia debida no podrá ser alegada como eximiente de responsabilidad. Eso lo borraron. Entonces ahora te van a poder decir que hicieron espiaje interno porque estaban cumpliendo órdenes nomás. Acaban de borrar esa línea. ¿Qué más? Acá está hablando del presupuesto, ¿sí? Y dice, el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia del Estado deberá contemplar la disponibilidad de partidas presupuestarias destinadas a la ejecución de las misiones previstas en el plan, así como aquellas no previstas que se impongan como urgentes. Y le agregan un párrafo que dice, la CIDE tendrá amplias facultades de administración y control de las partidas presupuestarias de sus órganos desconcentrados. O sea, control absoluto de los fondos y fondos extra. Que además, le sumo algo, hay un ítem histórico en la CIDE que son los fondos reservados. Los fondos reservados se utilizaron toda la vida, como su nombre indica, sin ningún tipo de control, y se utilizaron para el pago, por ejemplo, del desvío de la investigación de la causa Damia, que ahora se cumplen 30 años, hecho por la CIDE. Se utilizaron para comprar voluntarios, por ejemplo, de periodistas, que seguían estas cuestiones, y fueron recién eliminados durante el último tramo del gobierno de Cristina. El último año del gobierno de Cristina. Cuando asumió Macri los repuso, volvió a poner los fondos reservados. Cuando asumió Alberto Fernández volvió a eliminar los fondos reservados. Y cuando asumió Milei, dijo que los fondos reservados no tenían ninguna razón de ser. Eso dijo Milei cuando intervino la CIDE, la AFI hasta ahora. Ahora se vuelve a llamar CIDE. ¿Qué es lo que harán con esto? No lo sabemos. Lo que sí, por ejemplo, hoy también cambian los estatutos del personal de inteligencia y dicen que ya no van a ser más públicos. Esa es la situación. Dentro de todo esto van a nombrar, sí, de hecho lo nombran hoy en el boletín oficial al que va a ser el secretario de Inteligencia del Estado. Se llama Sergio Darío Neifert, que lo primero que hace es violar la propia ley
que incluso cambian hoy, porque la ley dice que el secretario de inteligencia tiene que ser alguien probo, alguien idóneo, alguien con un título universitario, alguien con formación en inteligencia. Bueno, este hombre no tiene título universitario siquiera. Nada. Es un hombre del conurbano que estuvo algún tiempo con un cargo menor, solo se le conoce como antecedente en la función pública un cargo menor en Acumar y haber sido consejero escolar, pero lo van a poner a controlar todo este entuerto de inteligencia. Esto es la parte legal y funcional. Yo insisto con que la CIDE no ha cumplido su rol nunca. Yo creo que tiene que haber tal vez un sistema de inteligencia que haga inteligencia estratégica. La Argentina es un país clave, la Argentina es un país clave en su ubicación geopolítica, es un país importante por sus recursos naturales, es un país por el cual también hay paso de narcotráfico. O sea, no es que no necesita un servicio de inteligencia, pero poner ahora un sistema de inteligencia controlado por alguien que no sabe, con una sumisión absoluta de Javier Milei a los intereses del gobierno de Estados Unidos, con presupuesto sin control, permitiendo que cumplan órdenes violando la ley, sin control del Congreso, y además, en este contexto en el cual están utilizando a las fuerzas de seguridad para perseguir a cualquier persona que se oponga a las políticas de Estado, a las políticas del gobierno de Milei, es algo para preocuparse. Algo para preocuparse. Y por eso decide que no. Por eso decide que no. Lamentablemente esto va a entrar en vigencia ya a partir de hoy y volveremos a esos sótanos oscuros de la democracia en un momento donde la Argentina ha sido condenada por la utilización de esos sótanos oscuros en el caso de la AMIA en estos 30 años. Así que otro de los grandes temas para modificar para el próximo gobierno será esta CIDE que no. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. Cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no